La cuestión es que la Corte Interamericana dice que la razón por la que el único modo de restringir un derecho es la actuación del Parlamento es la manifestación o expresión plural del mismo. Porque en la legislatura o en el Parlamento, al haber mayorías y minorías, al haber pluralidad, la minoría puede presentar proyectos distintos, disidentes, encontrados, puede fundamentar sus disidencias y a través de lo que se conoce como el principio de luz y taquígrafos, la prensa toma la información y esto es volcado en los medios de comunicación. La sociedad se involucra, opina, ¿qué te parece? ¿Qué no te parece? Y eso le da legitimación a la decisión del único que puede tomar esa restricción, que es el poder legislativo. Esto ya era conocido por los convencionales, porque como digo, la opinión es del año 86. Además, el artículo 75, inciso 22, tiene un párrafo que dice que los tratados que incorporaba, entre tales la opinión, no contradicen norma alguna de la Constitución, así que se supone que habían leído todos los tratados. Y además, porque el Pacto de San José de Costa Rica, que fue aprobado en la Argentina por la ley 23.054 del año 84, en el artículo segundo dice: la Argentina reconócese competencia a la Comisión y a la Corte para la interpretación de los términos de la Convención Americana de Derechos Humanos. Es decir, que la Argentina les reconoció competencia, la opinión es anterior a la reforma, en la Constitución decimos que no deroga parte alguna, decimos además que los tratados se incorporan con jerarquía constitucional en las condiciones de su vigencia. Lo único que me queda por entender es que estamos conociendo que el único mecanismo de restricción a los derechos individuales es a través de una ley. Pero además hay dos casos importantes, que uno es Ester versus Brasil del año 2009, el otro caso es Tristán Donoso versus Panamá, también del año 2009, donde la Corte Interamericana dice que el primer análisis que debe efectuar a la hora de ejercer el control es verificar si el Estado, el país, ha cumplido con el artículo 30 y la opinión consultiva 686. Es decir, que es inevitable el control de que sea la restricción a los derechos emanada del poder legislativo, norma, ley formal, y no cualquier normativa, entiéndase, decreto de necesidad de urgencia. No quiero extenderme más en esto, podría avanzar sobre si existe o no en Argentina por ello una omisión o una inconstitucionalidad por omisión, porque está el deber, a mi modo de entender, expresamente establecido, está vencido el plazo razonable, hay una obligación a cumplir, puede haber restricciones a los derechos y puede haber un amparo por inconstitucionalidad por omisión, porque el Parlamento no está adecuando, dijimos antes, artículo 2, adecuación de la norma interna a la Convención. Pero quiero, con ese pantallazo, poder ingresar al otro asunto que me interesa, que es la división de poderes. La división de poderes entre el poder... voy a decir algo que repetir días pasados, pero el público se renueva, como dice Milton. Hay una frase que me gusta mucho, que es en la comisión evaluadora que analizó la necesidad de incorporar la provincia de Buenos Aires al Virreinato de Río de la Plata en 1860, dijo que los poderes del Estado debían moverse como las esferas siderales. Y ahí quedó. Yo después, analizando, siempre insistía a mis adentros que es cierto que el Sol, la Tierra y la Luna jamás se chocan, se embisten ni se atropellan, que es cierto que se mueven por traslación, por rotación, pero no se empujan y se mueven con armonía. Eso quería decir la comisión evaluadora en 1860. Y así debiera ser, porque los poderes del Estado, si bien hay fallos de la Corte Suprema que establecen que las competencias son exclusivas, ¿qué se entiende por exclusivas? Si se entiende no compartidas. Hay un fallo famoso del año 1863, en el caso Ríos Ramón, de un decreto del presidente Mitre, que le da competencia al capitán del puerto para juzgar los delitos que ocurren en los barcos. Se produce un homicidio y el capitán juzga el homicidio, y cuando llega a la Corte dice: no señores, la competencia para crear jurisdicciones del Congreso, el decreto que le da jurisdicción es inconstitucional, y dice esto, porque las competencias de los poderes son exclusivas, no son concurrentes, porque de otro modo se eliminaría la línea divisoria de los poderes. Y este fallo viejo del año 1863, para sorpresa mía, fue reiterado en el año 2015 en un caso que nos toca a Catamarca, en el caso Catamarca, provincia de Catamarca versus provincia de Salta, cuestión limítrofe, el mismo párrafo textual, y luego fue reiterado en el 2016 en el caso CEPI versus Ministerio. Es decir, que está latente eso. Por supuesto que yo interpreto
que lo que está diciendo es que lo que es exclusiva son las competencias preponderantes en el Poder Judicial, la jurisdiccional, en el Poder Legislativo, la legislativa formal, y en el Poder Ejecutivo, la administrativa, pero que no quiere decir que no compartan el resto de las competencias, porque nuestra Constitución, volcada sobre el molde de la Constitución norteamericana, en las enseñanzas de Hamilton, Madison y Jay, los federalistas, ha establecido lo que se llaman frenos y contrapesos. Por eso que nosotros tenemos en nuestra Constitución el artículo 109, que dice que el Poder Ejecutivo no puede jamás ejercer funciones jurisdiccionales. Ese artículo, que no estaba en la Constitución norteamericana, sí estaba en la Constitución chilena, y la Constitución chilena lo había tomado en la Constitución de Cádiz española. Es un freno, un contrapeso. Usted no ejerce funciones jurisdiccionales, le dice al Poder Ejecutivo. Por supuesto que materialmente las ejerce, porque ¿qué si no la competencia que ejerce los entes reguladores al resolver controversia de los prestatarios de servicios públicos con el usuario? ¿O qué si no cuando la administración resuelve recursos de reconsideración, jerárquico, alzada, en fin? La ejerce. Y tiene otro freno en el artículo mismo, en el artículo 76 respecto a las normas delegadas, que en un principio están prohibidas, y respecto del artículo 99.3, que en un principio, en el párrafo segundo, prohíbe el dictado de normas reglamentarias al Poder Ejecutivo. El artículo 99.3 de la Constitución Nacional refiere a los decretos de necesidad y urgencia. Salté un par de asuntos porque no vamos a tener tiempo. Cuando el convencional constituyente se dispuso a modificar la Constitución, se encontró, dice Bianchi, frente a un dilema. ¿Cuál era el dilema? Hay un estudio de Alfonso Santiago que dice de que desde el año 1983 al año 2018 en la Argentina se dictaron 4.461 leyes, mientras 1.139 decretos de necesidad y urgencia. Es decir, más del 25% de las leyes son decretos de necesidad y urgencia. Ese es el dilema que tenía el convencional. El dilema es una alternativa que enfrenta a dos soluciones, a dos inconvenientes. Es Protágoras y Ebalto, pero no voy a tener tiempo de Protágoras y Ebalto. Es ambas soluciones inconvenientes. ¿Cuáles eran las soluciones inconvenientes? Si incluía el DNU en el sistema constitucional, le estaba dando como una carta de ciudadanía a un instrumento controvertidísimo, discutido, que incluso es lo que motivaba que se lo incluya para prohibirlo. Porque si ustedes leen en la convención las expresiones de Ortiz Pellegrini, etc., dicen, por fin damos muerte al caso Peralta. El caso Peralta ha muerto. Por eso, a eso yo decía, es como la comedia de Lementur, el mentiroso. El muerto que vos matáis goza de buena salud, porque sigue gozando de todos los beneficios de la autorización constitucional. Ahora, si no se lo incluía en la Constitución, se dejaba pasar la oportunidad para ponerle frenos. Entonces, en ese dilema, se optó por incluirlo en la Constitución. Cuando se optó por constituirlo, por establecerlo en la Constitución, había dos sistemas, y se debatió en la Convención si seguía el sistema italiano, que establece la habilitación de la posibilidad del dictado de un decreto de necesidad y urgencia sin limitación material, de competencias materiales, y estableciendo un plazo de 60 días. Si en ese plazo el Congreso no lo ratifica, pierde vigencia. Pero ¿qué pasa? Los italianos, como haríamos los argentinos, reeditaban al vencer los 60 días nuevo decreto, y nuevo decreto, y nuevo decreto. Hay un caso que se trata en una sentencia del Tribunal Constitucional Italiano 360 del 96, que declaró inconstitucional la práctica de repetir 29 veces el mismo DNU. Entonces, ese era el modelo italiano. El modelo español, que es la otra opción, es un modelo que, artículo 86, establece que, que puede dictar el presidente los decretos de urgente necesidad, así le llaman ellos. Establece 4 materias prohibidas. No se puede dictar decretos de necesidad y urgencia en materia de ciudades autónomas, en materia de instituciones básicas del país, derecho electoral, ojo con esto, y no se puede dictar DNU para restringir derechos y libertades del ciudadano. Bueno, en el sistema español dice que en el plazo de 30 días tiene que tratarlo el Congreso. En realidad es la Cámara de Representantes. España tiene un sistema bicameral, pero en el caso del DNU lo trata solamente una Cámara. Por eso casualmente es que no es conversión como en Italia, sino que es convalidación, lo trata una sola Cámara. Y el mismo artículo de la Constitución establece un sistema, si quieren, de los legisladores, de darle rango de ley a través del sistema independiente.
No dice expresamente la Constitución española, como sí dice la italiana, que al transcurrir de los plazos pierda vigencia el decreto, pero sí toda la doctrina, si uno consulta Muñoz Machado, García de Enterría, etc., dice que pierde vigencia. Pero esa es la alternativa que tenía el convencional. Si uno lee la versión taquigráfica de la convención, y sin apegarme textualmente a la doctrina que surge de la Corte de Argentina en el caso Bernardes, porque el caso Bernardes la Corte dice, reciente, el año pasado, dice la Corte, cuando debe interpretarse una ley, busquen qué dice la versión taquigráfica. Y respecto a la versión taquigráfica, más allá de lo que diga cada legislador en particular, vean qué dice el miembro informante, porque el miembro informante le da el sentido a la norma. Ahora, por eso digo yo, sin apegarme tanto a ese fallo Bernardes, ¿por qué? Porque si uno lee la versión taquigráfica, quien es el presidente del bloque en la convención es el convencional Alacino. Y él dice, porque había ironías, y el convencional Álvarez le decía a Alacino, mira, al final no sabemos si el sistema nuestro es el italiano o el español o el sistema Bauzá, por el funcionario de la época. Y entonces retoma la palabra el convencional Alacino y dice, para que no haya confusiones para quienes luego lean la versión taquigráfica, yo o cualquiera de ustedes, estamos siguiendo el sistema español. Lo único que le hemos agregado, lo que no está en el régimen español, el derecho electoral como materia prohibida. Eso dice Alacino. Esto que yo cuento es fácilmente verificable porque lo expone el juez Petracci en la causa Veloci, textual, así como digo yo, sé que no hace falta buscar la versión taquigráfica. Ahora, sorpresa, porque sabemos que nuestra Constitución, el 99.3, lo que prohíbe son 4 materias: penal, tributario, electoral y partidos políticos. Es decir, que nada que ver, no era que estábamos agregando a las materias prohibidas en el derecho español la materia electoral. La materia electoral es la única que coincide entre los dos sistemas, es la única que coincide. Pero más allá de las críticas, debemos entender, por lo menos en lo general, de que hemos seguido el sistema español. Ustedes me dirán, ¿es posible que el convencional se equivoque? Ejemplos. Aprueba la reforma de la Constitución en 1994, se firman el acta definitiva, se retiran todos los convencionales, todos vuelven a sus pagos y se advierten, cuando ya estaba cada cual en su provincia, que se olvidaron de incorporar en la Constitución el famoso artículo perdido 77, segundo párrafo de la Constitución. El acuerdo, se aprobó en la Convención que el artículo 77, inciso segundo, debía decir que los proyectos de ley relativos a materias electorales de partidos políticos debían aprobarse con mayoría absoluta del total de los miembros, pero no estaba. ¿Y qué hacer? Por esto quiero marcar que los cuerpos colegiados pueden cometer errores. Ese fue un error que fue salvado luego. Ustedes miran, ¿pero cómo? Fue salvado por una ley ordinaria, que es la 24.430, que incorporó como segundo párrafo ese al artículo 77 de la Constitución. En mi Constitución, por ejemplo, no está ese párrafo. Ustedes revisen después en el 77, algunas tienen, otros no, pero fue un artículo perdido. Otra perla que puedo señalarles es la misma que establecí recién de lo que decía Alacino, cuando invocaba que agregaban lo que no agregaban, porque era casualmente la materia coincidente. Pero vamos a lo que me interesa. Yo pienso que la ley 26.122, que regula el trámite de los decretos de necesidad de urgencia, debe ser modificada, que debe establecerse un plazo para que la legislatura ratifique el decreto de necesidad de urgencia, que si vence ese plazo, el silencio debe ser entendido como rechazo. Y ahí viene una discusión. ¿Pero acaso no es obstáculo para ello el artículo 82 de la Constitución Nacional? El artículo 82 de la Constitución Nacional dice que la Cámara debe manifestarse expresamente y que está prohibida toda sanción ficta, toda sanción tácita. Ahora, ¿qué quiso decir el 82 prohibiendo la sanción tácita?